el video número 7 de la parte 5 y hemos estado hablando acerca de la inmortalidad en lo que yo llamo el paradigma de la inmortalidad. Pero antes de proseguir, me gustaría hacer una petición. Si usted ya ha llegado hasta esos videos y usted cree de que estos videos han sido bien explicados y que son de bendición para usted, la petición que yo tengo para ustedes: ayúdenme a llevar este mensaje que el Señor me ha dado a mi corazón en mis estudios de la Biblia a otras personas. Y recuerde, este no es un canal monetizado, o sea, yo no estoy haciendo ningún dinero, ni hay anuncios, ni estoy vendiendo nada de ese tipo de ganancia, hermano. La única ganancia que yo ganaría es la satisfacción de saber que el mensaje que el Señor me ha dado está llegando a las personas. Ayúdenme en eso, es la petición que yo tengo. Por ejemplo, en el video, creo que son 2 o 3 videos antes, cuando hablé acerca de la segunda resurrección, y así está el título del video. Ese video trae mucho consuelo, mucho entendimiento con respecto a la salvación y a tener paz en nuestro corazón, de que el Señor ya tiene un plan B para nosotros, ya tiene la segunda resurrección esperándonos. Ayúdeme, hermano. Si esto ha sido de bendición, ayúdeme a llevar este mensaje a muchas personas. Dele el link de ese video a muchas personas. Eso va a traer mucho consuelo, fe, esperanza a los corazones, porque existe mucho miedo de la gente en cuanto a perder su salvación y la condenación al final, en el juicio final. Así que yo le invito a que usted me apoye en ese sentido y que dé a conocer ese video, especialmente de la segunda resurrección, a todos los hermanos que pueda, para que ellos tengan la oportunidad de tener consuelo y edificación y fe y tranquilidad y paz en sus corazones. Sigamos con nuestro estudio con respecto a la inmortalidad. El paradigma de la inmortalidad para nosotros los humanos, por así decirlo, comenzó desde antes de que fuéramos creados, con una caída de Satanás, de la cual la mayoría de los cristianos ya lo pueden saber. Ahora, en esta parte y comenzando con este video, voy a hablar acerca de 3 incursiones angelicales que han afectado la relación de los humanos, la relación de la humanidad con su creador desde el mero principio. Vamos a hablar de 3 incursiones mayores que han afectado y han traído una gran degradación a la humanidad, afectando así la relación con el creador de los cielos y la tierra. Y esto es algo que no ha sido contado en la historia de History Channel y en los libros de educación. Yo voy a seguir lo que la historia bíblica nos muestra y que he encontrado en mis estudios. Esta es una historia no contada con estos detalles. Hasta muy recientemente es que han empezado y los hermanos se han venido a dar cuenta de aspectos como estos y de los gigantes, Génesis 6 y todo lo relacionado con eso, desde que fueron encontrados los rollos del Mar Muerto. Y desde que esas traducciones han comenzado a ser publicadas, el libro de Enoch, el libro de Jubileos y otros aspectos, eso ha traído mayor luz de lo que nosotros conocemos. Y como veremos más adelante, eso relata la segunda incursión. Pero yo encontré, además de esa, una tercera incursión, que es lo que voy a compartir también a lo largo de estos mensajes. Ahora, en los libros que han encontrado de Enoch,
Muchas personas han mezclado la información de Enoch usando los dos libros extras, el libro 2 y el libro 3 de Enoch. Pero a diferencia del primer libro, esos dos otros libros aparecieron después de Cristo. Y el primer libro de Enoch apareció antes de Cristo en las cuevas de Qumran. En las cuevas de Qumran no apareció el libro 2 y 3 de Enoch. Esos fueron hechos después de Cristo. Así que creo que fue el siglo segundo. Eso habla mucho de la validez de esa información. Así que han agregado a eso de los otros dos libros que le estoy hablando después de Cristo. Eso lo han mezclado con esoterismo, con misticismo. Y a eso le han agregado las tabletas sumerias de arcilla. Y le han agregado relatos de los acadianos en el oriente. Han agregado esos encuentros arqueológicos porque tienen similitud con lo que habla la Biblia. Pero eso no es nada más que como una especie de un recuento secular de las culturas. De la misma manera como en la cultura americana, los indios de Estados Unidos, por ejemplo, ellos hacen recuento de los gigantes. También en el Perú, también en diferentes partes del mundo se hace recuento de los gigantes, su propio recuento de un diluvio y de seres que vinieron de arriba. Esa es una expresión que se usa mucho, y de portales y cosas de esta. Entonces sencillamente las tabletas de arcilla acadianas y sumerias es también un recuento de lo mismo de los ángeles caídos, pero desde un punto de vista secular. Pero en mi caso, por ser creyente, yo me voy a ajustar a las escrituras de la Biblia. Y quiero que sepan de que la información que se originó en cuanto a astronautas antiguos, que eso lo exhiben en documentales especiales de History Channel, Discovery Channel, en la Geografía Nacional, y otros enseñan lo que fue iniciado por los libros de un hombre que se llamó Zacarías Sitchin. Él fue un judío, él ya murió, pero él escribió acerca de los astronautas antiguos y el 12º planeta o el planeta Nibiru y cosas de esas. Y él incluyó allí historias acerca de los Anunnakis. Pero el énfasis que ellos están dando, que va en contra de las escrituras, es que estos Anunnakis o estos seres extraterrestres que vinieron en antaño, según ellos vinieron a crear al hombre. Ellos son creadores. Pero lo que esto trae detrás, y no están diciendo, es que en esos relatos y en esa información ellos están sacando a Dios de la foto. Ellos no quieren nada con Dios y se inventan todas estas cosas. En el caso, por ejemplo, de las tabletas de arcilla, las cuales Zacarías Sitchin escribió muchas cosas que están siendo vistas en universidades tan renombradas como Oxford en Inglaterra. Pero hay ciertas cosas que él pone allí acerca de los Anunnakis, que el texto de las tabletas de arcilla, el mero texto de los escritos originales, no dicen nada de astronautas antiguos que vienen del espacio, hablando de extraterrestres. No dice nada acerca de los Anunnakis como creadores. Esos fueron inventos de Sitchin, de Zacarías Sitchin. Yo voy a dejar un link para aquellos que hablen en inglés. Desafortunadamente esa información solo está disponible en inglés. Hay un doctor que es un experto en lenguaje antiguo y él explica cómo Zacarías Sitchin está mal en su interpretación de las tabletas,
porque este hermano, él es hermano en Cristo, pero es un experto en todo lo que tiene que ver con historia antigua. Y él leyó personalmente, él sabe leer las tabletas de arcilla de los acadianos y de los sumerios, y él no encontró nada que ver con astronautas antiguos y el 12º planeta y los Anunnakis viniendo a crear y todas esas cosas que se han inventado. No están en las arcillas originales de los sumerios y los acadianos. Así que ellos están usando eso como, por así decirlo, para desvirtuar la verdad. Solo para que no quede en el aire esta información, el hermano al que me refiero se llama Michael S. Heiser. Heiser se escribe Heiser. Y yo voy a dejar un link. Ay, espero que no se me olvide. Y en ese link usted puede encontrar mayor información. Pero solo para no dejar en el aire esto, él tiene una maestría en la Universidad de Wisconsin en hebreo antiguo, en estudios semíticos. Es un experto en literatura de la que se llama del Segundo Templo en Israel. Tiene maestría en la Universidad de Pensilvania en historia antigua, Egipto antiguo, Siria antigua, Palestina antigua, angeología de ángeles, civilizaciones del mundo. Es maestro de griego. Es el director ejecutivo de la Escuela Teológica y Ministerio Avivamiento en Florida. Y también tiene una página que se llama Sitchin is Wrong, para aquellos que hablan inglés, sitchiniswrong.com. Esa página quiere decir que Sitchin, el que le estoy diciendo que escribió acerca de los astronautas antiguos y planeta Nibiru o Nubiru, no sé cómo le dice usted, como sea, y todas esas informaciones que han sacado y que están lavándole el cerebro a la gente en History Channel y en otros lugares, él está explicando cómo lo de los Anunnakis es falso. Hay información falsa que fue publicada por este señor Sitchin, Zacarías Sitchin, y él dedica una página entera de internet para aquellos que hablan inglés que se llama sitchiniswrong.com, y ahí explica con todos los detalles cómo el señor Sitchin sí hablaba hebreo, pero era un hebreo muy ligero. No tenía él una base para enseñar gramática hebrea y nada de eso, solamente hablaba el lenguaje. Así que él no está autorizado. Según él tradujo de las tablas de arcilla de los sumerios y de los acadianos, pero en realidad él casi ni sabía hablar mucho hebreo. Así que no estaba en realidad autorizado, y lo que él escribió en sus libros fue un invento, porque este otro hermano, como le digo, leyó esas tabletas de arcilla de los sumerios y los acadianos y no encontró nada acerca de los Anunnakis creando al ser humano y astronautas antiguos y planeta Nibiru y cosas de esas. Así que aquí le dejo esta información. Lo que yo estoy presentando aquí va a estar estrictamente apegado a las escrituras de la Biblia, y el único libro extra que voy a mencionar será probablemente el libro de Enoch y alguna referencia al libro de Jubileos, que fueron libros encontrados en las cuevas de Qumran junto a Enoch en 1947, y junto a muchas copias de la Biblia del Antiguo Testamento. De todos los libros del Antiguo Testamento fueron encontradas copias en esas cuevas de Qumran. Ahora, en cuanto a las tres mayores incursiones que han tenido que ver y han cambiado la historia de la humanidad, afectando nuestra relación con el Creador, voy a mencionarlas ahorita superficialmente, y los pasajes que vamos a revisar relacionados con eso, y después me voy a ahondar en cada uno de ellos. Así que es como un pequeño sumario, es como un índice de cuáles son los temas que vamos a estar tratando
en los próximos videos. En primer lugar, la primera caída que afecta a los seres humanos es la caída de Satanás mismo. Pero el punto principal de la caída de Satanás relacionado con los seres humanos es que cuando el hombre fue creado en el huerto del Edén, Satanás estaba allí y él introdujo, por así decirlo, indujo, influenció a Adán y Eva. Bueno, en realidad la Biblia dice de quien pecó primero fue Eva y luego Adán, para cubrirla a ella, él también pecó, pero le cuenta a Adán como que fuera su pecado. Entonces, Satanás, la parte de esa caída de Satanás que nos interesa en este estudio es el hecho de que Satanás introdujo el pecado a la humanidad, causando que Adán cayera y que de ahí en adelante todos los que naciéramos viniéramos a ser afectados y que naciéramos en pecado, separados de nuestro Creador. Ese es el punto más importante de esa caída. No voy a entrar en detalles acerca de la caída de Satanás. Hay muchas cosas que decir. Hay muchos libros al respecto basados en Ezequiel 28 y en Isaías 14, a los cuales podríamos entrar y probablemente mencione algo de eso más adelante, pero no me voy a meter a esta caída porque el único punto que voy a sacar de ahí, de extraer de ahí y que estoy presentando en este momento es el hecho de que esa caída de Satanás trajo el pecado a los hombres, a la humanidad, y afectó hasta el día de hoy. Ha afectado a la humanidad. Así que esa es la primera incursión angelical, digámoslo así, el involucramiento de seres celestiales, en el caso de Satanás, que era y cayó, de cómo eso afectó la humanidad, y en este caso fue por introducir el pecado a la raza humana que nos afecta hasta el día de hoy. La segunda caída ya la hemos oído, hay mucha información acerca del primer libro de Enoc, no los otros dos, sino el primer libro de Enoc, y eso está también mencionado en algunos pasajes en el Nuevo Testamento, pero la segunda caída es lo que nosotros conocemos tradicionalmente como los ángeles caídos. Y vamos a revisar eso, vamos a revisar Judas 6, donde se menciona, y los términos que se usan con respecto a estos seres celestiales que dejaron de serlo. También vamos a revisar 2 Pedro 2:4 y vamos a revisar Génesis 6. Estos tres pasajes en relación a la segunda caída, los ángeles caídos, Judas 6, 2 Pedro 2:4 y Génesis 6. Ahora, la tercera caída está relacionada con la rebelión de la humanidad y el juicio que le cayó a los humanos en la Torre de Babel, y cómo hubo una incursión de ángeles que tomaron lugar. Dios les permitió tomar lugar como dioses de las naciones. Está registrado en Deuteronomio 32. Vamos a revisar también el Salmo 82, que habla acerca de eso, y Jesús habló acerca del Salmo 82 en la expresión ¿no sois también todos vosotros dioses?, refiriéndose a seres celestiales. También vamos a revisar basados en Daniel 10 y en Job 38. Ahora, hay dos puntos principales que vamos a estar tratando de obtener información al respecto. Una de ellas es que estos seres que han caído, los ángeles, tenemos que llegar a la comprensión, o estoy tratando de explicar, por lo menos superficialmente, hasta donde me alcanza mi conocimiento y mi entendimiento de las escrituras. No todos los ángeles son iguales.
no todos tienen los mismos rangos y vamos a ver acerca de eso. Y por medio de los términos que se usan en los versos que ya le di, que vamos a revisarlos pronto, en las 3 incursiones angélicas veremos la afección y la degradación de pecado que ellos trajeron a la humanidad. Y aunque no lo crean, todo esto está relacionado con el movimiento que existe hoy de lo que la Biblia llama o describe como la bestia o el nuevo sistema global. Ellos, tanto en los aires, las potestades en oscuridad que se iniciaron en la Torre de Babel, como veremos, están encima de las naciones, empujando e influenciando los Illuminatis, los globalistas, toda la gente engañada por Satanás en movimientos y organizaciones que empujan para la formación de un nuevo sistema de gobierno planetario, un sistema global de gobierno. Está involucrado y también está involucrado todos los avistamientos supuestamente de extraterrestres. Son estos seres en los aires, reinos que existen en los aires, que están tratando de influenciar y perpetuar sus reinos y llenar de oscuridad no solo este mundo, pero las mentes y las almas de la gente. Y cómo eso juega un papel importante en todo este paradigma. Y como ya mencioné anteriormente, desafortunadamente para nosotros, en el plan de lo que conozco de las escrituras, a ellos les toca ganar primero. Y aparecerá como que ellos están ganando y muchos hermanos serán perseguidos. Viene una persecución terrible contra los cristianos, que a la vez es un juicio, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Primero nosotros, ellos van a ganar, nosotros vamos a perder primero, pero luego, como un boomerang, eso se volverá. Y después a ellos les toca perder y a nosotros nos toca ganar. Pero ese juicio que vendrá ha sido decretado por el relajo y lo terrible que está y lo podrido que está el cuerpo de Cristo hoy. Hay un juicio inminente que viene que no tiene retroceso, y ese juicio será ejecutado por medio de este nuevo sistema o este nuevo orden que nosotros estamos escuchando, que está siendo formado, este sistema global. Será la bestia que ejecutará juicio y se le ha concedido vencer a los santos. Se le ha concedido, Dios ya le concedió, así es el plan. Pero Dios después va a retornar, después de que haya acabado el juicio contra su pueblo. Él se volverá y ejecutará juicio en contra de los enemigos. Y enemigos incluye tanto estas potestades espirituales, inmortales y poderosas en los aires, como todos aquellos seres humanos que le han dado la espalda a Dios y que están fluyendo con el sistema de estas ángeles, de estas fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que todo tiene que ver para que nosotros comprendamos cómo está este paradigma y cómo nosotros podemos disponer nuestros corazones para caminar la senda de los inmortales. Y si quizás Dios nos permite ser elegidos entre los vencedores de las iglesias, nosotros estaremos en el frente de batalla para limpiar no solo los lugares celestiales de todos estos seres, sino también limpiaremos todos los sistemas de gobierno corruptos e injustos que opacan la vida de la gente buena de este mundo. Ahora, entrando en el estudio
de las 3 incursiones angelicales, prácticamente ya vimos la primera. La primera es la caída de Satanás, y dije que no iba a entrar en detalles con eso, sino que solo vamos a sacar de allí, a extraer el hecho de que Satanás en el huerto introdujo el pecado en la humanidad, pecado que tiene a nosotros naciendo caídos desde el principio y que ha dañado hasta el día de hoy. Esa primera incursión de Satanás ha dañado hasta el día de hoy la humanidad. Así que esa es la primera caída, Satanás inyectando pecado a la humanidad. Ahora entremos a la segunda caída, que en la segunda caída o la segunda incursión angelical es lo que nosotros llamamos los ángeles caídos, que eso sucedió según los registros de la Biblia, y lo veremos en un momento, en los tiempos de Génesis 6, en los tiempos de Enoc antes de Noé, y en el tiempo de Noé, digámoslo así. Así que veremos e iniciamos con la segunda incursión y vamos a empezar a ver los versos de los que hemos hablado. En primer lugar, vamos a revisar en Judas el verso 6. Y Judas, como solo tiene un capítulo, nos vamos directo al verso 6. En la versión de Valera de 1960 leo el verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice nuestra versión, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, en este versículo podemos ver que se le llama a los ángeles y habla de que cayeron, los ángeles caídos, como ya conocemos. Pero vamos a ahondar en las palabras y el significado de las palabras y verlo en griego, por lo menos las palabras, un par de palabras principales, y eso nos va a ayudar a nosotros a encontrar el rango que tenían. Estos no eran ángeles reclutas, hermano. Estos eran ángeles con rango de otro nivel, y vamos a verlo por medio de este estudio. Hay diferentes versiones, y a los ángeles que no guardaron, aquí dice su dignidad. Otras versiones dicen su estado primario. Otras versiones dice a los ángeles que no guardaron su estado primario. Otras dicen a los ángeles que no guardaron su lugar de autoridad, o a los ángeles que no guardaron su principalidad. Ahora, la palabra que es usada allí en el griego, según el diccionario Strong's, es la G746. Y literalmente se lee archai. En inglés se menciona archai. Y dice que eso significa, lo voy a leer, tratar de leerlo literalmente del diccionario Strong's. Dice que procede de la palabra G756, que sería arkomai, que por implicación sería en el orden de tiempo, pero esto lo va a decir ahorita en esta otra definición. Entonces dice que la palabra para dignidad, que dice aquí en la versión de Valera, es archai, y que procede de la G756, que el extracto propio dice es un comienzo, en concreto jefe, en varias aplicaciones. Jefe en cuestión de orden, jefe en cuestión de tiempo, jefe en cuestión de lugar, o jefe en cuestión de rango. O sea, lo que está diciendo es que estos eran ángeles principales, tenían un rango, no eran ángeles comunes y corrientes o reclutas. También
esa palabra arcai que estamos leyendo para dignidad en Valera significa comienzos, esquina, como especie de piedra angular, que ese título se le da a Jesús. Se da la connotación también de ser el primero en estado, magistrado, poder, principalidad. Mire, de ahí viene, esta es la palabra, arcai es la palabra para principados, y ahorita lo vamos a ver en otro verso. Principal, gobernador. Entonces, como podemos observar, solo con esta definición del diccionario Strong's, podemos ver que no eran ángeles reclutas. Así que dice, voy a leer el verso 6 usando esa palabra. Y a los ángeles que no guardaron su arque, que no guardaron su orden como jefes, su orden en tiempo, su orden en rango. Aquellos ángeles que no guardaron su magistrado, aquellos ángeles que no guardaron su poder, aquellos ángeles que no guardaron su estado primario, aquellos ángeles que no guardaron su principalidad, su gobernación. Escuche eso, hermano, que no guardaron su principado. De allí es de donde se originan los principados. No son ángeles reclutas. En el reino de los cielos hay billones y billones de ángeles de diferentes rangos, pero este que está especificando aquí no eran definitivamente cualquier ángel, eran de donde se origina la palabra principados, de donde Pablo dice en Efesios 6:12, por ejemplo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes en la oscuridad. Y esa palabra arcai o archei es la misma palabra de Efesios 6:2, donde Pablo dice ahí que no tenemos lucha contra principados. Así que tiene gran relevancia el significado que nos está dando el diccionario Strong's. Definitivamente estos no eran ángeles reclutas. Hay otro verso en la Biblia, en Romanos capítulo 8 y verso 38, donde Pablo mismo nos está dando y está clarificando que esto que estoy diciendo es así. Estos no eran cualquier angelucho, cualquier angelito recluta. Estos eran pesados, de un rango pesado, hermano. Mire lo que dice Romanos 8:38, que ya todos conocemos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ahí vamos en tema, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mi punto es, Pablo, aquí en Romanos 8:38, cuando dice que ni ángeles, ni principados, la palabra que usa para ángeles aquí en el diccionario Strong's es la G32, que es angelus, refiriéndose a ángeles, pero dice que no nos puede separar del amor de Dios ni ángelos ni principados. La palabra allí para principados es exactamente la misma palabra para dignidad allá en el verso 6 de Judas. Ni ángelos ni arcai nos puede separar. Pablo está claramente definiendo una diferencia entre ángeles regulares y usa la palabra G32, ángelos. Pero para referirse a principados, él está usando la palabra arcai, que es la que ya vimos, G746. Así que podemos ver claramente en la Biblia la diferencia, aún en griego,
de lo que le estoy diciendo. Estos eran ángeles de alto rango, y ya he mencionado esta expresión antes. Era tan grande su rango, y ahorita vamos a ver más acerca de este pasaje. Es lo que le digo, lo que yo llamo hermanos menores de Jesús, para que usted tenga una idea, hermano. Eran más que querubines, más que serafines, eran casi al nivel de Jesús, o sea, un rango altísimo que tenían estos seres, estas entidades poderosas, de donde se originan los principados que ya hablamos en Efesios capítulo 6 y verso 12, donde Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Arcai es este tipo de ángeles. Pero sigamos estudiando un poquito más, hermano. Hay otro pasaje en 1 Corintios 15 y voy a leer el verso 24, Reina Valera 1960. 1 Corintios 15, 24, y esto también aparecerá en pantalla para aquellos que pueden hacerlo. Verso 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Voy a leer el verso desde el 22, voy a leer. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, en la parusia, ¿se acuerda? Vimos en el video pasado, en el verso 24. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, dice esta versión. ¿Sabe cuál es la palabra para dominio ahí? Es la misma palabra de Judas 6. Arcai. Cuando haya suprimido todo principado, es la palabra ahí. Cuando haya suprimido todo principado, toda autoridad y todo poder. Cuando haya suprimido eso, es que entregará el reino al Dios y Padre, según este verso. Pero mi punto es, esto es otra prueba de que de que estos ángeles que estamos hablando en Judas 6 en realidad son lo que nosotros conocemos como principados en los aires, principados en las regiones celestes, principados como los que menciona en Daniel capítulo 10, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Esos principados no son angelitos reclutas, son seres extremadamente poderosos, un poquito menores que el poder de Jesús. Así que estamos hablando, hermano, de algo, de un poder, de unas entidades realmente muy poderosas. Ahora regresemos otra vez al versículo que estamos estudiando en Judas 1:6 o Judas 6, como quiera usted llamarlo. Voy a volver a leerlo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. A los ángeles que no guardaron su dignidad. Y ya vimos que la palabra para dignidad allí es arcai, en otras palabras. A los ángeles que no guardaron su principado. Ahora, quiero llamar su atención al verso más adelantito, solo 3 versos más adelante, en el verso 9, Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. A lo que quiero llamar su atención es que dice allí: pero cuando el arcángel Miguel, mira el título que le da, arcángel Miguel. Esa palabra arcángel es una combinación de la palabra que estamos viendo en Judas 6, arcai, combinado con G32, que es
ángel. Arcángel quiere decir que es un príncipe entre los ángeles, en otras palabras. Es de un rango muy superior. Cuando el Arcángel Miguel. Ahora, yéndonos de regreso al verso 6. Si usted se fija, cuando el apóstol escribe y dice, Judas 6, 1:6, y a los ángeles que no guardaron su unidad. La palabra ángeles ahí es la G32, ángelos, que quiere decir ángeles regulares, ángeles reclutas. Pero mire esto, hermano. A los ángeles que no guardaron su arquei. Arquei combinado con ángeles es arcángel. Eran del mismo rango de Miguel que vimos en el verso 9. Perdieron, estos ángeles perdieron su arcai, perdieron su arcai, perdieron su principado, perdieron su lugar de preeminencia, perdieron su lugar como príncipes. Estos ángeles perdieron su lugar como príncipes. Pero hay algo más, hermano, que quiero que miremos en Judas 6, 1:6. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Abandonaron su propia morada. Otras versiones, como la versión de Jubileos del 2000, así se llama la Biblia Jubileos del año 2000, traduce esta palabra, sino que abandonaron su habitación. La versión de Valera que estamos leyendo dice que abandonaron su propia morada. Escuche esto, hermano. Estos ángeles que perdieron su arcai, perdieron su principalidad. Su principalidad era también su lugar de habitación. Era también su lugar de morada. Perdieron no solo su rango, pero también perdieron su lugar de vivienda. Por medio de Enoc les fue sentenciado que no podían volver a ascender ni entrar otra vez en los lugares celestiales, hermano. Lo perdieron. Entonces podemos ver que ese lugar, esa palabra, habitación, abandonaron su habitación, abandonaron su lugar de morada. Esto tiene que ver con lo que habló Jesús en Juan 14. Usted puede llegar a sus conclusiones, usted haga sus propios estudios, hermano, pero para mí está bien claro. Jesús dijo que él iba a preparar lugar, y él está explicando en Juan 14 de que la casa del Padre significa y que está compuesta de muchas moradas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos lugares de residencia para hacer la casa del Padre, para hacer la habitación del Padre. Estos ángeles perdieron ese lugar, perdieron su morada en la casa del Padre. Estos eran hijos de alto rango, estos eran príncipes casi como Jesús, eran príncipes de alto calibre, hermano, y perdieron su principalidad, pero su principalidad al mismo tiempo era un lugar de morada, era un lugar de habitación. Mira, hermano, vamos a ver la única otra vez. La palabra para que dice ahí en Judas 6, dice, sino que abandonaron su propia morada. La palabra griega para habitación, según el diccionario Strong's, es la G3613, oiketerion, que quiere decir precisamente habitación o lugar de residencia. Y esa palabra griega, que es la usada en
Judas 6, que ellos abandonaron su propia morada o abandonaron su habitación. La única vez, solo una vez se usa esa palabra en otra parte del Nuevo Testamento, y esa vez que se usa es por Pablo en 2 de Corintios en el capítulo 5, en el verso 2. Leo 2 de Corintios 5, 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hermano, ¿usted cree que es casualidad que la habitación que dejaron estos principados, la habitación y el lugar que perdieron estos ángeles caídos, usted cree que es casualidad que Pablo está diciendo que nosotros seremos revestidos de la habitación celestial? Yo no lo creo, hermano. Usted, si quiere, rechace esta idea, pero en mi opinión es bastante claro cuando habla acerca de morada. La habitación que ellos dejaron, la habitación que ellos abandonaron, el lugar de residencia, su morada. No por ende Jesús también en Juan 14 está diciendo que nosotros seremos morada, hermano. Esto es maravilloso. Esta oportunidad que se nos está abriendo es extraordinaria, es sobrenatural, es un acto de gracia y misericordia muy grande. Pero voy a leer el pasaje para darle un mayor sentido en 2 de Corintios capítulo 5, comenzando desde el verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, oiga bien, hermano, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos por ese edificio, gemimos por esa casa no hecha de manos, dice Pablo aquí. Y por esto también gemimos, verso 2, deseando, es nuestro deseo, ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuál habitación? La que abandonaron estos ángeles caídos que vimos en Judas 6, hermano. Entonces dice, así, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El literal del griego dice, si es que somos hallados vestidos y no desnudos. Ya estudiamos, hermano, ¿vestidos de qué? De incorrupción. Si somos hallados desnudos, quiere decir que somos hallados corruptibles. Si somos hallados vestidos, quiere decir que nos hemos vestido de incorrupción, y entonces nuestro destino será la habitación que abandonaron estos ángeles. Verso 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo o en esta tienda mortal, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que, oiga bien, hermano, ya lo estudiamos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, por la inmortalidad. Usted ya entiende estos términos porque ya lo estudiamos en los videos anteriores. Leo otra vez el verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo terrenal gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, hallados corruptos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, hermano. Así que lo que estoy diciendo es que en Judas 6 aparecen estos ángeles que abandonaron su arcai, su posición, su principado, lo perdieron, pero que el principado, a la vez que es un principado,
es un lugar de residencia en la casa del Padre. Ellos eran hermanos menores de Jesús y perdieron su lugar. Ahora en la gran sabiduría, inescrutable sabiduría, en la inescrutable misericordia, en el gran amor del Altísimo, Él ahora, por medio de Yeshua, va a permitir que algunos de nosotros que seamos escogidos de entre los vencedores de las 7 iglesias, tengamos el honor de ser escogidos y ascendidos al nivel de hermanos menores de Jesús, con su semejanza, la semejanza de nuestro hermano mayor, para que nosotros seamos vestidos de arcai y seamos puestos como príncipes. Y no solo eso, sino que eso involucrará también que seamos contados entre aquellos que entran a la casa que es no hecha de manos, una casa invisible, una casa espiritual en donde mora el Padre, moradas delante de Él. Y hablando de esa morada, quiero terminar con la lectura en Hebreos, el capítulo 12, del versículo 22 en adelante. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus, oiga esto hermano, de los justos hechos perfectos, gente que va a llegar a ser perfeccionada. Ellos van a ser Sión, ellos van a ser la ciudad, ellos van a ser Jerusalén la celestial, el lugar de morada del Padre. Y sigue diciendo, verso 24, os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? En la cual el Espíritu está escribiendo la Torá, está escribiendo las escrituras en piedra, las está poniendo en corazones de carne. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Verso 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Viene hermano eso, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, va a acabar con el nuevo orden que viene, sino que también el cielo, las potestades y principados en los aires. Verso 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, oiga hermano, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta aquí voy a dejar este video y continuaré todavía con el análisis de la segunda incursión angelical en el próximo video. Mientras tanto, que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su mente y en su corazón desde ahora y para siempre.